La actual generación de la selección peruana de fútbol ya van jugando en 2 procesos eliminatorios y varios de los titulares del núcleo duro de Gareca pasan los 30 años, por lo que la fanaticada peruana clama como siempre renovación en el 11 del Tigre para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Es por esto que nos pusimos a investigar quiénes podrían tomar la posta para las eliminatorias del 2026, porque estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano, estás en Sportstream. Empecemos diciendo que la base de la actual selección peruana tiene un promedio de edad de 30 años clavaditos, aunque sabiendo que el siguiente proceso eliminatorio empieza a máximo en el 2024, habrán varios futbolistas que lleguen a lo mucho con 34 años y conociendo cómo es Gareca, se irá confiando y exprimiendo al máximo a los futbolistas con los que lucharon tantas batallas juntos. No lo culpo, al final le han respondido, pero ya debería buscar a nuevos valores porque si no caeremos en el mal de tantas selecciones que por seguir con sus viejas glorias están sufriendo en la actualidad. Otro gran detalle es saber si el técnico argentino seguirá en la bicolor. Puede que a pesar de ir a Qatar decida dejar la selección peruana y tal vez el entrenador que venga decida cambiar la base del equipo patrio. Hay muchas variables que analizar, por lo que en este video trataremos de dar un equipo alterno para cada posición en la cancha con futbolistas de menos de 25 años de edad, para que nos quede un equipo que dure al menos 2 eliminatorias. Empecemos en el arco, donde tenemos a Pedro Galese, actualmente de 32 años. ¿Llegaría con 34? Creo que sí. De todos modos, lanzamos un golero joven, pero con experiencia previa en selecciones. Vamos con Renato Solís. El arquero de 24 años estuvo en la sub-23 del preolímpico del 2020, siendo una de las figuras en ese equipo. Lastimosamente, no está reeditando buenas actuaciones en el Sporting Cristal, donde es suplente de Duarte. Pasamos a la defensa, donde Luis Advíncula, con 32 años, llegaría a la próxima eliminatoria con 34. ¿Seguirá corriendo como ahora? Por eso proponemos a Alejandro Ramos. El lateral de 1,70 m está teniendo buenas actuaciones con el Melgar, tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, en donde juega desde el 2021. Así que tiene la experiencia internacional para entrar en este video. ¿Y Gilmar Lora? Allí está el gran dilema, porque para Gareca, el jugador del Sporting Cristal es el reemplazo a futuro de Luis Advíncula. Así que mandamos la pregunta a la comunidad: ¿eres Team Ramos o Team Lora? Los comentarios son todos tuyos. Pasamos a los defensas centrales, donde Carlos Zambrano con 32 años, Alexander Callens con 29, Miguel Araujo con 27 y hasta Luis Abrán con 26 llegarían pasados los 28 o 34 años, por lo que presentamos a 2 jóvenes valores en la saga central, Alec de Nemustier y Aarón Sánchez. De Nemustier, de 22 años y 1,86 m, participó en la sub-20 del 2019 y con el Melgar viene jugando la Copa Sudamericana desde el 2019, por lo que experiencia internacional tiene de sobra. Mientras que de Aarón Sánchez ya hablamos en el video de las futuras promesas, y si no lo has visto, ya te estás tardando en hacerlo. Por lo pronto diremos que debe tomar la responsabilidad de una selección mayor siempre y cuando pase un equipo extranjero o vaya a un club que pelee algo más que no sea el descenso. Mientras que en la banda izquierda, Miguel Trauco, con 29 años, necesita un reemplazo y con Marcos López de 22 años y 1,76 m lo tiene. Aunque lo de Paolo Reina, con 20 años, también debería pelearle el puesto en un futuro siempre y cuando pase un equipo extranjero, como en el caso de López. Pasamos al medio campo, donde Renato Tapia de 26 años, Yoshimar Yotun con 32, Sergio Peña con 26, Wilder Cartagena con 27 y hasta Pedro Aquino también con 27, necesitan recambio a pesar de que llegarían a la siguiente eliminatoria. Proponemos a 3 volantes de primera línea: Jesús Castillo con 20 años, Jordan Guivín con 24 y Walter Tandazo con 21. Empecemos con Guivín, de 1,70 m, que estuvo en la selección peruana sub-23 de los Panamericanos del 2019 y del Preolímpico del 2020. Ahora en el Celaya de México es titular indiscutible y un volante mixto a tomar en cuenta. Mientras que Tandazo, de 1,68 m, es otro volante mixto interesante
estuvo presente en la Sub-20 del 2019 y con Melgar juega Copa Sudamericana desde ese mismo 2019. Roce internacional también tiene. De Jesús Castillo ya hablamos como uno de los fijos en la selección del futuro más lejano, pero en un futuro más cercano también podría estar. Ahora, pasemos a los jugadores ofensivos. Revisando los actuales titulares, Cristian Cueva con 30 años, André Carrillo con 30, Eison Flores con 27, Gabriel Costa con 32, Christopher Canchita González con 29, Santiago Ormeño con 28 y Gianluca Lapadula con 32 años, necesitan urgentemente recambio. Proponemos entonces a 3 futbolistas jóvenes y con experiencia previa en selecciones o competiciones internacionales. Presentamos entonces a Jairo Concha con 22 años, Luis Iberico con 23 y Alex Valera con 25, que podrían asomar como los reemplazantes más inmediatos en la bicolor. Concha, de 1,74 m, es un volante más creativo que por este esquema táctico lo deberíamos poner por un lado, aunque de seguro si cambiamos a otra formación podría rendir más. De todas maneras, su experiencia en la selección Sub-20 del 2019, la Sub-23 del Preolímpico del 2020 y hasta los amistosos de la selección peruana adulta de este año lo posicionan como uno de los favoritos a seguir siendo llamado por Ricardo Gareca, a pesar que en Alianza Lima no está teniendo buenos partidos en Libertadores. Esperemos que pueda elevar su rendimiento. Mientras que Luis Iberico, de 1,77 m, tiene experiencia de sobra en la bicolor. Estuvo en la Sub-17 del 2015, la Sub-20 del 2017 e incluso con la mayor estuvo en amistosos, Copa América y eliminatorias sudamericanas. Mientras que en el Melgar viene jugando la Libertadores y Sudamericana desde el 2019, o sea, por currículum merecería ser llamado en un futuro cercano. Sin duda, es otro de los jugadores que se está metiendo en el núcleo duro del Tigre. Para acabar, vamos con Alex Valera, de 1,83 m, que como sabemos, antes del 2018 estaba perdido en los terrales de la Copa Perú y los arenales del fútbol playa, pero desde su llegada, casi casual y de chiripa, a la primera división ha dado que hablar, por su movilidad, por su empeño, por las ganas que le mete en cada pelota. En la selección ha estado haciéndose poco a poco un espacio, jugó la Copa América del 2021 y este año también eliminatorias. Todos recordamos esa guerreada en el partido contra Ecuador en Lima para que podamos anotar el empate. Si bien con la U jugó la Copa Libertadores, aún le falta ser más protagonista en algún equipo extranjero y esperemos que si sigue haciendo goles en el torneo local, tenga alguna propuesta y se vaya rápido a seguir creciendo futbolísticamente. Sé que hemos dejado a muchísimos jugadores interesantes fuera de esta lista, como Fernando Pacheco, Rodrigo Vilca, Yuriel Celi, Alessandro Burlamaqui, Erinson Ramírez, etc. Así que, si desea una segunda parte, solo revienten el botón de likes y si llegamos a la meta de 1000, sacamos la segunda parte como para darle una mano a Gareca. Y ya que hablamos de él, ¿se quedará con la selección peruana para un tercer ciclo? Ya saben que los comentarios son todos suyos. Solo me queda agradecer a los miembros que hacen posible que sigamos haciendo videos como estos. Si no están suscritos, denle al botón rojo que es gratis y los mantendré informados de todo el fútbol peruano. Les dejo con estos videos que también les van a gustar.